Buenos días, alumnos. Por favor, enciendan sus cámaras. Vamos a dar inicio a la clase. ¿Me confirman si pueden visualizar la pantalla? Sí, licenciado. Ok, gracias, Solórzano. Michael. Como pueden ver, el tema para la clase es el medio interno. El texto nos explica que es el conjunto de líquidos y fluidos que rodean las células de un organismo pluricelular. Las células realizan todos los intercambios que necesitan en él. En las plantas superiores, el medio interno está formado por la savia bruta y la savia elaborada, que circulan por la planta transportando lo que es el agua, las sales minerales y los productos de la fotosíntesis, respectivamente. En los animales acuáticos que tienen organismos simples, el medio interno es a menudo el agua del exterior del cuerpo. En los más complejos y de mayor tamaño, como los animales terrestres, el medio interno mantiene una composición distinta de la del medio exterior. Como componentes del medio interno distinguimos lo siguiente, que es el líquido circulante, que comunica entre sí a todas las células, como la hemolinfa y la sangre y la linfa. También tenemos el líquido intersticial, que en él vive inmersa las células. En el caso de los invertebrados tenemos el líquido circulante que recibe el nombre de hemolinfa y tiene como componente líquido y pigmentos respiratorios disueltos en este líquido. En el caso de los vertebrados, el líquido circulante constituye un sistema doble. Hay un sistema circulatorio que transporta sangre y un sistema complementario de conducción de la linfa. La sangre está compuesta por plasma, un líquido formado por agua y diversas sustancias disueltas como son los glúcidos, lípidos, péptidos y sodio, potasio, calcio, etc. En él se encuentran inmersas las células sanguíneas, glóbulos rojos, glóbulos blancos y las plaquetas. La linfa es un líquido de composición similar al plasma que contiene sustancias y células especializadas en la defensa del organismo, como los linfocitos. El líquido intersticial de composición similar al plasma rodea a las células de mayoría de los tejidos, en la mayoría de los tejidos, con las cuales intercambian sustancias. Posteriormente se reabsorben y vuelve a la sangre y a la linfa. El sistema circulatorio sanguíneo y el linfático permiten lo que son llevar a las células las sustancias que ellas deben utilizar. También recogen las células las sustancias que producen para su excreción o para su transporte a otras células del organismo. Establece comunicación entre distintas células. En todos los seres pluricelulares, en el medio interno se mantienen unas condiciones físicas y químicas relativamente constantes. El mantenimiento del equilibrio del medio interno recibe el nombre de homeostasis. Los mecanismos que permiten la homeostasis son diversos y van desde la presencia de cubiertas protectoras, como la cutícula de los vegetales o la piel de los vertebrados, hasta las más sofisticados que son los mecanismos bioquímicos. Así, la regulación de los niveles de glucosa en la sangre del ser humano, que es la glucemia, vienen determinada por la secreción de insulina, una hormona que estimula la entrada de glucosa a las células, o bien por la secreción de glucagón, que degrada el glucógeno de reserva celular, permitiendo la salida de glucosa a la sangre. La insulina y el glucagón son hormonas antagonistas antagónicas, es decir, que ejercen funciones opuestas. Esto es necesario para mantener los niveles de glucosa en la sangre estables. Ambas hormonas son sintetizadas en el páncreas, en los islotes de Langhart, donde se encuentran las células A y B. Michael, ¿puedes leer la tabla de la glucemia?
con respecto a la célula tipo B? La leucemia, leucemia, se basa en dos carreteras, que la primera es la célula B del páncreas y la segunda es la secreción de la insulina en la sangre. Y ambas van al mismo recorrido que es la glucosa en la sangre. Gracias, Michael. Amanda, ¿puedes leer la segunda glucemia? Ahí me escucha. Sí, Amanda, te escuchamos. Ya. Célula A del páncreas, secreción glucógeno, glucosa en la sangre. Ok, gracias. Tenemos la presencia de distintos tipos de células. La morfología de las diferentes células que pueden formar parte de un mismo organismo es muy variada y está relacionada con la función que desempeñan. Así, los que son los espermatozoides tienen una estructura adaptada al movimiento. La morfología de las células ciliadas ofrecen la máxima superficie de intercambio posible. Los adipocitos han simplificado su estructura para contener una vacuola de reserva de gran volumen y la morfología de las neuronas está adaptada a tener numerosas conexiones con otras células. Como pueden ver en la imagen, esto es una neurona y estas son las conexiones. Michael, ¿tienes alguna pregunta con respecto al tema de la clase? Dame esta, una. Amanda, Solórzano, No, profe. Castillo. No, licenciado. Ok. ¿Puedes resumir, Michael, qué es el medio interno? Tenía el micrófono apagado. Es un conjunto de líquidos y fluidos que rodea a las células de un organismo para lo que es el intercambio de sustancias que necesita. Ok, correcto. En las plantas superiores, el medio interno está formado por ¿qué sustancias? Savia bruta y savia elaborada. Correcto, Michael. Amanda, ¿cuál es el propósito del sistema circulatorio sanguíneo y el linfático? El correcto funcionamiento del cuerpo. Correcto, aparte de eso, ¿qué permite estos tipos de sistema? Permiten que haya una defensa inmunológica. Ok, correcto, tienen como propósito llevar las células, las sustancias que éstas deben utilizar, también recoger las células, las sustancias que producen para su excreción o para su transporte a otras células del organismo. También establecen comunicación en diferentes tipos de células, o sea que las conectan. Castillo, ¿qué es el líquido circulante? Es el que comunica entre sí a todas las células. Ok, correcto. Listo, vamos a explicar la tarea.
Como pueden visualizar, la tarea en clase consta de responder las cuatro preguntas planteadas en la plataforma, que son qué función cumple el medio interno de los organismos pluricelulares, qué elementos del medio interno permiten la comunicación entre las células, cómo se relaciona el sistema circulatorio sanguíneo y el sistema linfático, y explica brevemente qué es lo que es la hemostasis y por qué es vital para los seres vivos. ¿Alguna pregunta con respecto a la actividad, Amanda, Michael, Solórzano, Castillo, No, no, profe. No, No, licenciado. licenciado. No, ninguna. Jessica? No, Ok, pasemos a la siguiente tarea, que es la tarea en casa. Estas son interrogantes que deben contestar. ¿Qué ocurriría si el cuerpo no regulara adecuadamente los niveles de glucosa en la sangre? ¿Qué función cumplen las células B y A del páncreas en el control de la glucemia? Y describe cómo interactúan la insulina y el glucagón para mantener el equilibrio del medio interno. ¿Alguna pregunta con respecto a esta actividad, Amanda, Michael, Castillo, Solórzano? no, 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 profe. licenciado. Ok. Esas son las dos actividades que tienen que realizar para el día de hoy. Ambas cierran 10 de la noche. La actividad en clase ya la pueden realizar. Recuerden que es en el horario de clase. Si tienen alguna consulta, alguna pregunta, pueden comunicarse conmigo ahorita o mediante la plataforma. No, licenciado. No, Ok.